de Monterrey. Muy buenas tardes. En los últimos 4 meses nos hemos dado cita en este espacio para compartir conocimiento y experiencias en los temas que conciernen e interesan a las familias empresarias, desde el desarrollo de liderazgos en las distintas generaciones, el valor de marca en la empresa familiar, la planeación patrimonial y la ventaja competitiva de la familia empresaria al construir un legado que trasciende generaciones. Hoy cerramos el ciclo con el tema Gobernanza e Innovación en la empresa familiar, a cargo de nuestro amigo y experto internacional Gonzalo Jiménez Seminario. Esta serie de webinars ha sido patrocinada por JP Morgan y quiero agradecer de manera muy especial a Alfonso Baigorri, quien además nos privilegió con su participación en el panel sobre estrategia patrimonial, acompañado de nuestro también amigo Alejandro Basúa. Alfonso, muchas gracias. Y a JP Morgan también gracias por impulsar estos espacios de reflexión y aprendizaje para nuestras familias empresarias latinoamericanas. Nuevamente, la dinámica será similar a las anteriores, así que los invitamos a enviarnos sus preguntas para la interacción después de escuchar la presentación de nuestro invitado. Tenemos además noticias que compartirles al final de nuestro webinar. No se desconecten. Gonzalo Jiménez es experto en gobierno corporativo y familiar y transformación empresarial, con amplia experiencia movilizando y asesorando a grupos empresariales de América, Asia y Europa. Es doctor en administración por la Universidad de Liverpool de Reino Unido, economista y con maestría en finanzas por la Universidad de Chile. Cuenta con un MBA por Paris Tech de Francia y por la London Business School. Es profesor del Centro de Gobierno Corporativo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es fundador y presidente de Proteus Management, Governance and Effectuation, firma consultora basada en Chile que asesora a grandes grupos empresariales familiares. Además, es columnista frecuentemente citado por la prensa de negocios latinoamericana. Y es para mí un verdadero gusto y honor darte la bienvenida, querido Gonzalo. Adelante, todo tuyo. Muchas gracias, querida María. Un gusto también, como siempre. La última vez que nos vimos fue a finales del 2019, ¿no es cierto?, en tu tierra querida y preciosa. Correcto. Parece otra vida, ¿no?, por los mundos que hemos estado viviendo. Muy agradecido por esta invitación, a ti y a mi querido Fernando Sandoval también. Bueno, el tema que nos convoca hoy día es de gobernanza y a innovación en la empresa familiar. Así que voy a partir por presentarles mis láminas que vamos a usar como una guía. La verdad que este ciclo de charlas ha tenido a estrellas de todas partes del mundo, han convocado a María y Fernando, así que la verdad que es muy impresionante y yo solo espero poner una nota latinoamericana, digamos más bien exótica, en el concierto de estrellas que han tenido, y espero por lo tanto quizás poder provocar algunas reflexiones, quizás salirnos un poquitito de la caja aprovechando el permiso y la oportunidad que nos da la palabra innovación. Porque la verdad es que cuesta mucho poner en una misma frase la palabra gobernanza, governance, como llaman en inglés, ¿no es cierto?, con innovación. ¿Cómo integramos los dos mundos y además agregamos como familia? De hecho, cuando uno se pone en esa postura, empieza a decir, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Por dónde me voy? ¿Qué camino tomo? Y bueno, esto es el trabajo que he estado tratando de hacer estos últimos tiempos, y ahí voy mostrando algunas columnas en que he estado sistemáticamente compartiendo, reflexionando respecto a estas ideas, y voy a dejar en la última lámina ahí el vínculo
del LinkedIn, si quieren después conectarse, porque siempre publicamos por ahí los contenidos que estamos generando. Entonces, cuando tratamos de poner palabra gobernanza, familia, innovación, la verdad que me empiezo a sentir como Philippe Petit. Philippe Petit es un funambulista, como se llama, o equilibrista, que suena más claro en nuestro castellano. Equilibrista famoso por haber pasado en algún momento con su cable de acero entre las torres, primero de la iglesia de Notre Dame en París, y después por las Torres Gemelas. Dice la leyenda, una leyenda urbana, puede que sea un mito urbano, que los neoyorquinos no querían mucho sus torres, la encontraban muy fea, muy agresiva, muy dura, eh, hasta que Philippe Petit pasó, y hay algunas imágenes de una película que se llama The Walk, en que pasó con su cable de acero por entre medio de estas torres. Y con eso, de alguna forma, le dio un mito, le dio una simbología, le dio un valor que en realidad hizo que se encariñaran, se conectaran con ellas de alguna manera. Entonces, así me siento yo, y así podemos sentirnos todos cuando tratamos de combinar gobernanza, innovación, familia, negocios, empresas, sociedad. Y vamos a tratar de articular estos elementos de una forma sinérgica que nos potencie y en que efectivamente podamos ver el valor de ponerse retos, como el que nos cuenta esta historia, una historia real, Philippe Petit existe, y vamos a ver cómo esto nos puede inspirar y guiar. Ahora, para estos fines vamos a partir voy a ir muy concreto, vamos a partir por lo que es la gobernanza. Y voy dentro de lo más concreto que tiene la gobernanza, y voy a tratar incluso de hacerlo más o menos ágilmente, de manera que tengamos un buen tiempo de discusión, preguntas, interacción, debate, todo lo que ustedes quieran. Entonces, para ese efecto, simplemente voy a ir a plantearme, voy a hacer de repente algunas preguntas en latín, qui officium. ¿Cuál es el rol de un consejo de administración? Cuando uno se proyecta como un consejo de administración, bueno, hay algo que es un rol clave, que es un rol fiduciario. Que esta presentación, como casi todo lo que hago, va a estar en Spanglish. Hay algunos conceptos que están ahí escritos en inglés y yo los explico en español y vamos interactuando con ellos. A veces trato de ser fiel a las palabras originales. Cuando uno piensa en el rol fiduciario, yo soy consejero o director, directorio le llamamos más en la América del Sur, ¿no es cierto? Eso quiere decir que yo tengo normalmente un estilo jerárquico, burocrático incluso en nuestra forma de acercarnos, en que el propósito, el gran propósito, es la rendición de cuentas. ¿Qué está ocurriendo? Actuar como guardián de alguna manera. Incluso la pregunta, que es muy clave, es ¿qué es lo que no está funcionando? O si lo decimos en forma más bruta, ¿quién se puede estar robando la plata en el límite? ¿No es cierto? A veces uno lo escucha así en algunos antiguos fundadores en ese sentido. Por lo tanto, la mirada fiduciaria es, yo estoy a cargo, tengo responsabilidad. Responsabilidad es un concepto clave y por lo tanto tengo que identificar cualquier problema. Cualquier decisión que yo tome tiene que ser razonable y justificable ante terceros, incluso ante la ley. Y por lo tanto mis métricas tienen que ser muy sólidas. Data, números, informes financieros, reportes de distinto tipo. Y por lo tanto, el rol del CEO, CEO o presidente ejecutivo es tener principalmente la responsabilidad, y el rol del board o consejo de administración es más bien una función más bien administrativa, que hace que el anterior responda, actúa un poquitito como una especie de tribunal, ¿no es cierto?, frente a quien viene el gerente a rendir cuentas. Ahora, a esto le falta un poquito de alma, lo que estoy diciendo. Y obviamente termina teniendo una mirada muy leguleya, ¿no es cierto?, muy legalística en buena medida. Y sin embargo, es por eso que hace falta agregarle el elemento familiar. Recuerden que estamos como Philippe Petit tratando de mantener el equilibrio en nuestra cuerda floja. Y es ahí donde uno tiene que hacerse la pregunta, ¿a quiénes nos debemos? ¿Y quiénes son nuestros principales stakeholders? Los agentes de interés. Y claramente, las nuevas generaciones, los que vienen, es ante quién respondemos. Respondemos como planeta, como sociedad, como generación, y en particular de cara al Consejo de Administración en una realidad familiar. Por lo tanto,
en este espacio, se fijan, desde lo más seco, frío, duro y legalístico, ¿no es cierto? Nos vamos al otro lado, que esas fotos, esas imágenes que le agradezco a mi amigo y colega Harald Ruckler, quien en algún minuto las identificó y se las estoy pidiendo prestadas, recogen, ¿no es cierto?, el alma, el espíritu que hay detrás de un vínculo familiar. Esos niños preciosos. Ahora, si ya sabemos a quiénes nos debemos, la pregunta es, ¿qué es lo que les debemos? Y la palabra que viene con mucha fuerza es la palabra valor. Ahora, el valor, claro, uno piensa inmediatamente en riqueza, en valor económico, como está mostrado ahí, ¿no es cierto? Es lo que normalmente primero salta a la vista, el valor económico. Pero no es el único valor. También hay un valor simbólico. A lo mejor yo gano mucha plata, pero mi negocio tiene un mal prestigio, por lo tanto hay un valor simbólico, que es tan importante como el económico. Pero además, bueno, la empresa a lo mejor le va bien, recibe dividendos, somos prestigiosos como compañía, pero mi tío que maneja el negocio es un verdadero sátrapa, es un dictador, no escucha a nadie, hace lo que quiere, etc. A lo mejor, por lo tanto, la manera como yo experimento esa relación no es tan grata, ni tan nutritiva, ni tan favorable o disfrutable. Por lo tanto, de hecho, los conceptos, los componentes del valor tienen que ver con el valor económico, el valor simbólico y el valor experiencial. De hecho, estoy seguro que ustedes han aprendido, ¿no es cierto?, en la serie de charlas previas de este seminario, en que más empresas desaparecen y se destruyen no por el valor económico o el simbólico, sino por el valor experiencial, en que la familia deja de tener esa conexión, esa identificación. Por lo tanto, esto nos conecta entonces los conceptos de valor, por un lado, reputacional, el capital social. Hoy en día, en los tiempos que estamos viviendo, en todos nuestros países de América Latina, pero la verdad que también uno puede pensar en Estados Unidos, en el Líbano, en Asia, etcétera, Medio Oriente, en fin. O sea, hay un tema de capital social que aparece muy importante y que eso, por lo tanto, agranda mi caja, agranda mis posibilidades. Más temprano estaba justamente en una sesión de consejo de administración, participo en unos 4 consejos de administración de grupos familiares y estábamos justamente haciéndonos la pregunta de cómo damos una señal de sustentabilidad, de cuidado por nuestras comunidades, por ejemplo. Por otro lado, está también el valor empresarial, en términos de que yo conecto lo económico con lo experiencial, de manera que yo debiera plantearme como el valor que creo es como una plataforma de oportunidades. Tengo que de alguna manera no darles la vida hecha a los que siguen, pero sí entregarles una plataforma o poner los hombros para que se paren sobre los hombros de nosotros, seamos pequeños, medianos o gigantes, ¿no es cierto? Como uno observa en muchos casos de grupos familiares. Entonces, entregar una plataforma de oportunidades más que una especie de cinturón de seguridad extremo o una camisa de fuerza que te amarra y no te deja ir mucho más allá. Y eso, por lo tanto, nos conecta finalmente con el valor relacional, el capital emocional, que hace una diferencia tremendamente importante y que conecta lo simbólico con lo experiencial. Entonces, esto es como el primer desafío, y podemos comentarlo y discutirlo más después cuando tengamos las preguntas, respecto a la gobernanza. Esta gobernanza tiene que hacerse cargo de los fiduciarios. Ahora, los fiduciarios dejó de ser lo limitado y acotado y empieza a incorporar realidades sociales, familiares, ¿no es cierto?, ambientales, comunitarias, etcétera, de todo tipo. Ahora, ese es solamente un eje. Por lo tanto, es importante que exploremos el segundo rol del Consejo de Administración, que ya no es solamente el rol fiduciario, sino el rol estratégico. Normalmente ese rol estratégico se entiende como una mirada más bien analítica o visionaria, en que el propósito es el desarrollo justamente de la estrategia y la performance, ¿no es cierto?, el monitoreo de ella. Por lo tanto, tal como antes nos hacíamos la pregunta, ¿qué es lo que no está funcionando? Acá la pregunta es, ¿cuál es el plan? Y el problema ya no es solamente identificarlo, es resolverlo. Por lo tanto, las lógicas ya son lógicas estratégicas. Voy a hacer esto porque con esto voy a conseguir aquello. Y en ese sentido las métricas empiezan a ser más sofisticadas. El análisis
los KPIs o OKR, ¿no es cierto?, indicadores, análisis competitivos, son lo que se ocupa frecuentemente en ese sentido, y por lo tanto el board o consejo discute y trabaja con el CEO para poder establecer prioridades. Y por lo tanto, en ese sentido, el rol del directorio o consejo es monitorear la estrategia, las prioridades, fijarlas o cambiarlas. Entonces, la primera columna era cuando uno tenía una mirada muy legal, que obviamente ya vemos que se va convirtiendo más en lo que le llaman ESG, ¿no es cierto? En el fondo, en que también se hace cargo de temáticas del entorno, sociales, ambientales, estratégicas y de gobernanza. Pero además, acá estamos agregando el elemento de en qué dirección nos estamos moviendo, cómo llegamos a donde queremos llegar. Y esto, en lo personal, me conecta con mi historia de muchos años como profesor de estrategia, como consultor de estrategia como una especie de estratega profesional, según me han llamado algunos en ese sentido. Y en que por lo tanto, como Philippe Petit, estábamos mirando el horizonte, estábamos mirando el mundo, ¿no es cierto? Y en función de eso, queremos tener un Smart CEO, ¿no es cierto?, que desarrolle una Smart Vision. Y la visión en general asociada a la estrategia es cómo resolver un problema o cómo darle la dirección que la compañía requiere y no movernos de ahí. Por lo tanto, cualquier objetivo tiene que ser SMART, tiene que ser específico, esta meta y no aquella, súper específico. Tiene que ser medible, si no es medible no sirve de nada. Tiene que ser alcanzable, si no, no, ya no tengo cómo llegar. Si lo hago, empezaríamos a decir como el chavo del 8, ¿no es cierto? En ese sentido, tiene que ser relevante, porque si no estoy consiguiendo una meta que no es la que calza con lo que quiero hacer, y además, perdón, tiene que ser oportuna, smart, ¿ok? Es un buen recordatorio de esta estrategia y en este desarrollo lo que tengo que estar haciendo. Por lo tanto, ahí tenemos ciertas luces de cómo ir interpretando la segunda columna de la gobernanza, no solamente fiduciaria, sino que estratégica también. Perdón. Y si uno piensa el paradigma, y estamos, querida María, querido Fernando, en una etapa de cambios violentos y estructurales de paradigma en el mundo completo, ni siquiera solamente en América Latina. Y si uno piensa el paradigma implícito en toda nuestra forma de actuar, de tomar decisiones, tradicionalmente ha sido intentar predecir. Porque el concepto es, si puedo predecir, puedo controlar. Por lo tanto, siempre estamos buscando cuál es el gran objetivo. ¿Cuál es el gran objetivo que estamos buscando? Después vamos a buscar un objetivo que nos permita capturar el máximo valor, retorno esperado. Al mismo tiempo queremos evitar cualquier riesgo. Por lo tanto, vamos a hacer como cuando jugamos bowling o bolos, ¿no es cierto? Le vamos a poner como barritas de seguridad para que no se salga la bola, ¿no es cierto?, del carril y bote los palitroques que están al final. De hecho, confieso, como mis carreras originales como economista, como financista, eran evitar todos los riesgos a través de hedging, cobertura, seguro, forward, lo que fuera, pero evita el riesgo, era lo que aprendía. Incluso, el tercer elemento es poder tener una mirada muy funcional respecto de las alianzas. Digo, ¿cuál es la pieza que requiero, que me calza en esto para poder completar mi puzzle? Pero es una pieza en que yo sé exactamente lo que necesito. Y mi tema es cómo la voy a traer, cómo voy a llenar el espacio que me falta. Ahora, eso, sensacional, sigue siendo de hecho muy útil, pero el ámbito de aplicación se acortó, se achicó, se redujo. ¿Por qué? Porque las fronteras de nuestras industrias empezaron a ser permeables, porque la competencia te puede venir de cualquier lado, porque la disrupción está absolutamente en el día a día y en todo lo que hacemos. Por lo tanto, uno dice, bueno, ¿y qué es lo que hago cuando no puedo predecir? Es una pregunta que empieza a surgir en nuestro mapa mental y que tenemos que ver cómo podemos hacernos cargo de la misma. De hecho, probablemente el más grande economista, voy a nombrar a otro gran economista en un momento más, Joseph Schumpeter, planteaba la importancia que tiene no solamente de intentar predecir lo que viene, lo que va a traer el mundo,
sino construir las industrias, los sectores, las actividades, las organizaciones. Por lo tanto, él decía que no basta con producir con un jabón satisfactorio, sino que tenemos que hacer algo para que la gente quiera lavarse. Entonces, eso nos dice en que ya nuestro paradigma de la predicción tenemos que tomarlo con una pizca de sal y de pimienta. Y de hecho, y esto que pongo acá arriba es un pedazo de una de mis columnas, en que planteo que la innovación constituye una disciplina distinta a la economía, a la administración o a la ingeniería. Porque de alguna manera aparece la pregunta que trae es, ¿de dónde surge lo que viene, lo que surge? ¿Cuál es el origen de lo que hay? A diferencia de la economía y la administración, que analizan lo que hay. Pero uno dice, oye, en un tiempo y en un mundo en que todo está cambiando, a mí ya está bien que defienda lo que tengo, pero necesito seguir creando. De otra forma, si me quedo solo en la explotación, va a venir alguien y me va a barrer. Por lo tanto, tengo que tener esa especie de ambidextría, ¿no es cierto?, de pensar en la exploración, además. Bueno, Schumpeter y la mirada que quiero mostrarles apuntan a mirar más allá, apuntan al surgimiento, al origen de las nuevas actividades, los nuevos negocios, nuevas organizaciones, industrias e incluso instituciones, como está ocurriendo en mi país hoy en día con una convención constituyente que está escribiendo, reescribiendo las reglas del juego a nivel social. Por lo tanto, cuando nos ponemos en ese plano, estamos obligados a introducir un tercer elemento, una mirada reflexiva sobre lo que hace un consejo de administración, en que ya no es solamente lo visionario analítico. Lo analítico yo lo analizo cuando sé lo que quiero, pero si no sé lo que quiero no puedo analizar. Los visionarios fantásticos, si tengo la bola de cristal o resulta que soy tocado por los dioses y puedo ver lo que viene. Proteo, el dios que inspira el nombre de mi empresa consultora, era un dios que podía ver el futuro. Lo cual no creo para nada hoy en día. Sin embargo, Proteo me salva, diría yo, porque tenía un segundo don, María y Fernando, y era que tenía el don de la metamorfosis. Podía cambiar de forma, podía transformarse. Y creo que ese don es mucho más importante en las épocas de turbulencia e incertidumbre que estamos viviendo. Ahora, ¿qué se requiere, por lo tanto, ahí? Es un estilo mucho más intuitivo y reflexivo. De hecho, esta presentación y en lo que sigue voy a estar dándole ese tono, en que de alguna manera el liderazgo se expresa como un discernimiento, que se alimenta con múltiples puntos de vista, y ya no es la pregunta qué es lo que no funciona o cuál es el plan, sino cuál es la pregunta que tengo que hacerme. Y por lo tanto el problema ya no es identificarlo ni resolverlo, es previo, es conceptualizarlo, porque una vez que yo lo logre conceptualizar, voy a saber qué tengo que hacer. Si me quedaran una hora de vida para resolver un problema del mundo, que fuera a acabar el mundo, decía Einstein, decía que le dedicaría del orden de 45 o 50 minutos a formular el problema, a conceptualizarlo. Porque una vez que tú lo haces, puedes probablemente resolverlo. En ese sentido, la toma de decisiones es más de que te haga sentido. Los indicadores son mucho más importantes y de fondo y profundo. Es aprendizaje, es experiencia. Y por lo tanto, en ese sentido, hay una alianza entre el board y el CEO, ¿no es cierto?, entre el rol de la gobernanza y el rol de la ejecución. Y por supuesto, la dirección está mucho más fundada en los valores. El mundo primero, nuestros abogados, fiscales y otros nos lo recuerdan todo el tiempo, así que no tenemos mucha escapatoria para el rol fiduciario. Ese ha estado desde siempre. El rol estratégico todavía hay muchos consejos que están avanzando, aprendiendo ese mundo y todavía hay mucho por hacer. Pero realmente a esta altura tenemos que lanzarnos definitivamente en el tercer camino o nos vamos a quedar cortos. Y ese es el rol reflexivo. Por lo tanto, sigo con el Chavo del 8. ¿Y ahora quién podrá defendernos? Afortunadamente existe. Y es una de ellas. Es nada menos que mi querida Sara Sarasvati, una emprendedora pragmática, doctora en Carnegie Mellon, y su mentor y tutor, Herb Simon, premio Nobel de Economía, por plantear el concepto de la racionalidad acotada.
además padre de la psicología cognitiva, de la inteligencia artificial, de la toma de decisiones racional, y creo que me estoy quedando en una o dos todavía corto. De hecho, la primera aplicación de inteligencia artificial se hizo en Carnegie Mellon, que fue para el Internet de las Cosas con una máquina Coca-Cola en el campus de ellos. Y hay algunos libros que recomiendo, y un recuerdo imborrable cuando nos conocimos en el Círculo Ártico hace ya muchos años con Saras. Bueno, ¿qué es lo que nos enseñó Saras con Herb? Que en paz descanse, Herb falleció hace algunos años. Ellos se dedicaron a entender la mente, aprovechando la psicología cognitiva, el tremendo aporte que hizo a la psicología Herb, tratar de entender cómo piensan los innovadores y emprendedores más expertos de los Estados Unidos. Y después lo replicaron y lo compararon con todo tipo de actores alrededor. Y descubrieron que pensaban distinto. Y por lo tanto, podemos ganar ciertos conocimientos o habilidades si incorporamos estos elementos de cierta forma. Fíjense lo que nos dicen los emprendedores expertos. En vez de partir tanto por los objetivos, dice, parte, vamos a ver qué dice, ahí sí, parte por tus medios y recursos. Parte, como dice el dicho, por pájaro en mano. ¿Qué es lo que tienes? En función de lo que tienes, es lo que puedes hacer. 100 pájaros volando, maravilloso, pero no los tengo. Pero el pajarito que tengo en la mano, con él puedo hacer algo. ¿Y qué son esos pájaros? Mi identidad, mis conocimientos, mis redes, mis vocaciones, mi credibilidad, mi familia, la actividad en que he estado en familia, las redes que han desarrollado en el tiempo. Son pájaros tremendamente poderosos, como he podido comprobarlo en distintas actividades. De hecho, con mi querida Rania Lavaquí, hace 10 o más años, con 200 jóvenes que venían de empresas familiares, estaban todos entre 18 y 40 años, les preguntamos si ellos encontraran nuevas oportunidades de emprendimiento, lo encontrarían dentro o fuera de la empresa familiar. Y después de explicarles brevemente el pensamiento de Saras, fue muy interesante porque originalmente solamente un 40% veía oportunidades en torno a los negocios familiares, en torno a sus medios y recursos. Después de entrenarlo, se dio vuelta, el 60% sí veía que había mucho más oportunidades al alcance de sus manos. Por lo tanto, eso es lo que nos enseña Saras, la manera como piensan los emprendedores e innovadores expertos, esa mirada reflexiva, en que parten con lo que tienen. Segundo lugar, en vez de partir por lo de arriba, ¿no es cierto?, van a partir por abajo, por la pérdida que estoy dispuesto a asumir. Por lo tanto, esto me cambia absolutamente mi toma de decisiones en los consejos de administración. En tercer lugar, en vez de tener estas barritas, ¿no es cierto?, defensoras que no me pueda salir con nada, aprovecha las contingencias y por lo tanto haz limones para limonada. De hecho, uno de mis clientes, querido cliente, tenía una empresa constructora que hacía bodegas y las vendía, bodegas vendía, hasta que en una oportunidad en una de las crisis, de hecho la crisis asiática del momento, no logró venderlas. Y por lo tanto dijo, ¿qué hacemos? Tenemos estas bodegas, hay que pagar los créditos, y empezaron a arrendarlas. Y crearon una super multilatina extraordinariamente exitosa de arriendo, de condominios en realidad, de bodegas. Por lo tanto, aplicaron el principio de limones para limonada. ¿Okay? Y en tercer lugar, en vez de buscar la pieza perfecta para el puzzle, busca un mosaico de aliados, en términos de lo que se vayan sumando, te aporten sus propios recursos y medios. La potencia de los medios, que a diferencia de los recursos, es que el recurso agua que tengo en mi vaso se me va a ir agotando. Sin embargo, mi identidad, mis conocimientos, mis redes, no se agotan, sino que se potencian con el uso. Estos 4 conceptos principales, hay otros más, pero estos son como en su esencia, son los que nos hacen pensar y nos preparan para mundos mucho más turbulentos y cambiantes como lo que estamos viviendo hoy en día. Eso quiere decir que en vez de moverme en el eje de la predicción, voy a intentar moverme en el eje del control. En que, disculpen, en que no voy a estar solamente buscando conseguir recursos con el pensamiento analítico tradicional o causal, como le llaman, sino que voy a estar tratando de avanzar en este espacio, en este camino,
en el mundo de lo relacional. Voy a estar estableciendo relaciones. Y las familias son grandes tejedoras, ¿no es cierto?, de relaciones. Por lo tanto, en vez de simplemente decir no puedo predecir ni controlar nada y me adapto, y mis queridos amigos y colegas y clientes argentinos son unos maestros, nos dan en América Latina una tremenda clase de todos, una capacidad de adaptación extraordinaria, pero hay que nacer en Argentina realmente para poder hacerlo. Bueno, quizás los mexicanos, los centroamericanos y los chilenos somos más de este mundo, del mundo más analítico. Un poco, sobre todo los chilenos, más cuadrados en ese sentido. Bueno, obviamente si tú eres Google o Apple, a lo mejor puedes persistir con una visión, tienes la espalda y te da lo mismo. Puedes predecir y controlar. Ya tengo el control, ¿no es cierto?, de todo, del web en buena medida. Bueno, yo quiero hablarles de lo que nos enseña Saras, que es un mundo mucho más humilde, que es el mundo de la co-creación, en que voy a decir que no es necesario predecir para poder actuar, que yo puedo controlar a través de relaciones que tenga con terceros, y por lo tanto co-crear. Y el ejemplo más clásico a esta altura, piensen en los diseñadores de moda. Los diseñadores del Cono Sur, eso la mayoría de ustedes que viven en México o en Centroamérica, algunos, o en América del Norte, tienen otra mirada, ¿no es cierto? Van a la par con los países desarrollados. Nosotros que estamos en el sur, y de hecho me toca ser parte del consejo de administración de un retailer extraordinario, de una familia taiwanesa chilena, los del sur, bueno, miran lo que está ocurriendo en el norte, pero ¿qué hacen los del norte? No miran al sur. Y entonces tratar de predecir la moda es imposible, es impredecible completamente. ¿Qué es lo que hacen? La controlan. ¿Y cómo la controlan? La co-crean a través de alianzas y co-creaciones con diseñadores, con influencers, con líderes de fashion, de moda, que en vez de predecir, te van a imponer esto es lo que tienes que hacer. Entonces, si una de las Kardashian tiene un short ahí que deja ver algo en algún sector, bueno, eso es la manera como está imponiendo. Hay detrás, de alguna forma, una alianza estratégica, ¿no es cierto?, para que todas ocupen y sigan esa moda impuesta o co-controlada, ¿no es cierto?, en vez de predicha, porque es imposible. Entonces, este es el espacio al cual, en lo que sigue, le sigo poniendo un poco más la lupa de esta presentación. Por lo tanto, ¿cuál es el consejo acá en que conecto lo reflexivo con lo estratégico de la gobernanza? En que, ok, hay espacios en los cuales tengo que adaptarme, no me queda otra. El mundo, ya vivimos un mundo que nos sorprende cada día, cada cepa es una nueva sorpresa, ¿no es cierto?, del virus. También hay espacios en los cuales yo igual puedo predecir. Si estoy en un negocio vinculado con el petróleo, es evidente de que el petróleo, sus días están contados, no sabemos cuándo. Por lo tanto, voy a tener que combinar lo predictivo con lo adaptativo. Pero mucho más importante probablemente y complementario es que yo puedo tener una mirada transformadora o emprendedora. Y en función de esta combinación de estos elementos es cuando yo puedo ejercer un rol de innovación estratégica que vaya mucho más allá. Por lo tanto, de esa forma vamos alimentando esta tercera columna. De hecho, mientras en las primeras dos columnas, ¿no es cierto?, básicamente se trata de escoger bien entre alternativas existentes, acá tenemos que generar alternativas. Mientras en un espacio hay que tomar decisiones, acá tenemos que decidir sobre lo que vamos a decidir y sobre lo que no vamos a decidir. Resolver problemas versus dar un marco. Crear una colegialidad, o sea, en el fondo, entre los que participan, más bien promoverla, consiguiendo que aparezcan oportunidades nuevas, que haya una discusión robusta y sólida. Y en ese sentido, considerando posibles hipótesis, considerando incluso los objetivos tradicionales nuestros como hipótesis, y haciendo preguntas catalizadoras, que lleven a la reflexión, que lleven al cuestionamiento. Por eso la pregunta es, ¿cuál es la pregunta? En ese sentido, ya no es solamente aplicar la receta, sino que crear el horno, ¿no es cierto? En vez de cookie dough, tener la Thermomix. Y esas son las perspectivas de la governance. Una perspectiva, ¿no es cierto?, fiduciaria, que siempre tiene que estar, estratégica, indudable, pero además reflexiva, que nos conecte con nuestro propósito.
Por lo tanto, la mirada acá, y voy a quedarme aquí con el titular, es plantear la estrategia como un diseño innovador. Verlo desde esa mirada. Estos profesores franceses que hablan de la teoría CK, en el fondo está muy conectado con el mundo de Sara, que se llama Effectuation, y que de alguna manera se alimentan del mundo de las artes, de las humanidades, de la ciencia, y no solamente el pensamiento tradicional de la economía y de la administración. Y por lo tanto, estamos obligados a poner acá otros elementos en que tenemos obligados a hablar de diseño, de relato y de conservación, en vez de innovación incluso. Herb Simon nos dice que los seres humanos tenemos una racionalidad acotada, sin embargo, somos diseñadores naturales de todo tipo de artefactos, incluidos países, organizaciones, instituciones. Yuval Harari nos plantea que el sapiens se impuso por el relato, por la capacidad de adoptar diseños. Y el gran arquitecto, que para muchos es una imagen y símbolo del nuevo management, Frank Gehry, que me tocó trabajar en un proyecto, en el gobierno corporativo de un proyecto que desarrolló en Chile, plantea que la gestalt del diseño es líquida, por lo tanto no tenemos que cristalizarnos demasiado temprano. Hay que soportar el miedo y la incertidumbre hasta y antes de que la estrategia se consolide en un solo modelo. Y nuestro querido doctor Humberto Maturana, que acaba de fallecer, nos dice lo más importante. Si tú quieres innovar, lo más importante es saber y pensar qué quieres conservar, porque una vez que conservas algo, puedes cambiar todo lo que hay en derredor. Piensen en las empresas familiares. ¿Qué queremos conservar? Es probablemente de los pensamientos más vitales que podemos tener en ese sentido. Y de hecho, uno debería pensar que la innovación parte con la conservación. En ese sentido, la innovación, conectado con la conservación, opera como un campo de distorsión de la realidad de nuestros modelos mentales. De hecho, de Steve Jobs se dice, lo dice Isaacson, en su libro, dicen que tenía una especie de campo de fuerza, de distorsión de la realidad. Y si uno lo mira, no es muy distinto de Monet, de Giverny, me acordé de Monet porque está en la casa de Giverny de Monet, pero acá pintado por Van Gogh, ¿no es cierto? Cómo distorsionaba, nos hacía reinterpretar la realidad. Entonces, en ese sentido, el rol de los directorios, a la gerencia, del Consejo de Administración, ¿no es cierto?, que están imbuidas en el día a día, es tomar esta realidad, cuestionársela, desafiarla y eventualmente ejercer un poder declarativo para que podamos redefinir lo que le llamamos moda o lo que le llamamos desagradable, malo o bueno, o juego, o trabajo, o sexo incluso, María, entre otras palabras, ¿no es cierto? O amor también, Fernando. Entonces, por lo tanto, ese campo de fuerza es parte del poder que los directorios tienen. Y acá no voy a alargarme, simplemente una historia de Richard Rumelt, famoso profesor de estrategia, que encontró que normalmente los gerentes, grandes gerentes de las compañías, se dedicaban a pulir la manilla de la puerta. Sin embargo, Steve Jobs estaba pensando en lo próximo que podía crear o diseñar. Por lo tanto, y acá voy concluyendo, los modelos mentales en el fondo es la primera de los elementos que tienen que estar en el arsenal estratégico de un consejo de administración. Y por lo tanto, eso implica reflexión sobre nuestras premisas. Todas nuestras premisas son emocionales. Las disfrazamos de objetividad, pero el doctor Maturana, que casi se ganó el premio Nobel, demostró con sus colegas, ¿no es cierto?, que lo que nosotros vemos, sentimos y observamos está en nosotros, no está en el exterior. Por lo tanto, que en ese sentido innovar es manejar la percepción de incertidumbre y riesgo. Y cuando yo te cambio la palabra y te digo que queremos conservar, a lo mejor te estoy invitando sutilmente a innovar. Y que el gobernar implica empatizar con los stakeholders, conectarse con la memoria colectiva de la familia, de la organización y de la comunidad. Y por lo tanto, en ese sentido, los consejos tienen, dentro de su liderazgo estratégico y de gobernanza estratégica, tienen el deber de motivar y movilizar a la acción
aquí y ahora, usando su poder de distorsión de la realidad o su poder declarativo, ofreciendo una oportunidad única en la vida de hacer historia y de participar en el viaje del héroe, como dice Campbell, pero obviamente siempre incorporando una agenda de acción, como Julio César cuando dice las cartas o las suertes están echadas, o Rachel Carson cuando nos plantea tenemos dos caminos, el de conservar o no la naturaleza, o cuando Churchill nos llama, ¿no es cierto?, y nos recuerda que de esta batalla depende la supervivencia de la civilización cristiana, o siguiendo en Inglaterra, con The Band of Brothers, ¿no es cierto?, que con tanta poesía nos evoca Shakespeare, ¿no es cierto?, en Henry V, en la batalla de San Crispin. Entonces, estos son los elementos con los que me gustaría dejarlo. Nos hemos paseado, y he tratado de hacerlo rápido, desde el mundo emocional, del sentido, al mundo de la responsabilidad de los fiduciarios, al mundo estratégico, de hacer que los planes se cumplan, pero al mundo más importante, que es el rol reflexivo que tiene que estar implícito en la gobernanza para poder movernos hacia la innovación y no quedarnos en el pasado. Creo que esas son las principales lecciones y por lo tanto los directorios o consejos tienen que empezar a verse a sí mismos como redes sociales diversas, integrando bagajes y perspectivas, usando su soft power, ¿no es cierto?, para redefinir nuestras fronteras. Y esas son las herramientas, no solo para enfrentar los huracanes de hoy en día, sino también, y más poéticamente, esparcir suavemente las semillas del conocimiento, los valores y las buenas prácticas, como ocurre en los bosques millonarios. Muchísimas gracias por su paciencia. Espero no haberme pasado mucho del tiempo. María, tú me dirás. No, estamos un poquito colgados, pero fascinante este momento reflexivo. Ya extrañaba, amigo, tener estas charlas contigo, con la filosofía, con la experiencia, con este pragmatismo, pero al mismo tiempo la reflexión y profundidad en tus aportes. Muchas gracias. Pues invitemos a los que nos están viendo, agradecemos que continúen con nosotros y vamos a dar espacio a algún par de preguntas. Yo tengo las mías. Si no llegan rápido esas preguntas, pues estaré haciéndole a Gonzalo las que ya me inspiró durante la charla. Y bueno, tenemos aquí en los participantes que se animan a hacerte el primer comentario, lo leeré tal cual, de parte de María Luisa. Gracias, María Luisa, un abrazo hasta España. Muy interesante, que nos dice: las personas somos diseñadores naturales. En la gobernanza de empresa familiar, además de diseño, el acuerdo y la ejecución a medida es esencial. La empresa familiar requiere un plan de gobernanza a medida, porque cada empresa es única y diferente. Totalmente de acuerdo, María Luisa. Gracias. No sé si quieres agregar algo a este comentario, Gonzalo. Totalmente de acuerdo. Quizás agregaría que, por lo tanto, por esa misma razón, tenemos que darle la oportunidad a que cada generación rediseñe su gobernanza a la medida, rediseñe sus protocolos, sus acuerdos y sus estructuras, más que dejárselas fijas en piedra, porque de otra forma, acá, tanto en México como en Chile, sufrimos de terremotos y sabemos que los edificios tienen que simbrarse. Si no se simbrean, ¿no es cierto?, se quiebran. Y eso es parte de la flexibilidad que tienen que tener las reglas del juego de una familia. Sí, qué bien. Supongo que Ale desde Pichilemu saluda. Espero que Es una entienda. playa de Chile. Ok, Esa es una dice. colina que está disfrutando el surf y la playa. Ok, dice, en una columna de este año contabas que la innovación sospecha de la estrategia, y alcancé yo también a leer esa columna tuya, por supuesto, y me encantó. ¿De qué manera sospecha? Dice Alejandra. Muy buena la pregunta. De hecho, Alejandra es parte clave de la creación de ese concepto, que lo sacamos de Václav Havel, el primer ministro de la República Checa, que decía: sospecho de mí mismo. Y pensamos que efectivamente la innovación tiene que sospechar de lo que está anquilosado, de esos rieles fijos que pueden tener las estrategias y con sistemas que los rigidizan aún más
si yo me voy guiando con el espejo retrovisor, con el Balance Scorecard y con ese tipo de herramientas que son muy buenas, pero si están mirando a una estrategia del pasado, sigo en esa dirección, pero a lo mejor el mundo va en la otra dirección. Por lo tanto, tiene que introducir la nota de flexibilidad, de oxígeno, ¿no es cierto?, y de viento, para que se pueda cimbrear, ¿no es cierto?, la estrategia y no se quiebre en el choque con la realidad. Sí. Aquí viene otra pregunta. No te voy a decir quién la hizo para ver si lo adivinas. Vivimos en un mundo poco reflexivo, no podía estar más de acuerdo en ello. ¿Qué elemento clave o práctica, desde tu punto de vista, Gonzalo, es necesario para que los consejos de administración lo sean mucho más? Qué buena pregunta. Me encantó, me sospecho quién puede haberla hecho. sospecho de ti. Yo creo que eso implica que hay que dar espacio. Mira, hay algunos consejos de administración, reconozcamos la realidad familiar. A veces hay patriarcas que la mesa está así, pero llega el patriarca y la mesa se pone así, ¿no es cierto? Se inclina. Hay un lado que tiene mucho más peso que el resto. Incluso le dice al resto, sueñen todos los sueños imposibles que quieran, pero nunca olviden quién ronca acá, ¿no es cierto? Por lo tanto, si ese es el caso, el mensaje para esos fundadores que nos acompañan hoy día es, mientras menos voto das, mientras más poder concentro, más voz debes dar. Porque esa voz te conecta y te crea la posibilidad de preguntas, de cuestionamiento y de reflexiones que te sacan de la caja. Albert Hirschman, un famoso economista y cientista político en América Latina, ¿no es cierto?, hablaba de su libro que era Exit, Voice y Loyalty. Entonces hay que combinar la lealtad con la voz y con dar opción. Y creo que efectivamente en ese sentido la diversidad, el cuestionamiento y crear una cultura. Y a veces hay que importar un bufón. Es la razón, mi secreto por el cual me invitan al Consejo de Administración, creo que es para que sea el bufón de María, que es en el fondo el que le dice la verdad al poder, sin perder la cabeza. Buenísimo. Hay que tener valor para hacerlo, por supuesto, ¿no? Y eres valiente, inteligente y muy reflexivo. Antes de hacerte una de las, voy a hacer una de las que yo había construido. Esa que te acabo de hacer es del muy bueno para hacer preguntas de nuestro querido Fernando, para no adjudicármela. Aquí tenemos otra de Javier Buenrostro. Gracias, Javier, por conectarte. ¿Cómo equilibrar la innovación y creatividad de miembros jóvenes en los consejos de administración con la cautela y prudencia que a veces caracteriza a los más adultos? Qué buena pregunta, súper práctica. Efectivamente, los jóvenes en realidad a veces uno se encuentra en los dos extremos. En un extremo, ¿no es cierto?, el hecho de atreverse a probarlo todo, y en eso nos sacude, nos cuestiona, nos despiertan, muy bien. Pero también en las crisis que estamos viviendo en América Latina, los jóvenes han estado viviendo un mundo con mucho menores fricciones, sobre todo si son familias empresarias exitosas, en que hemos ido de menos a más, de un patrimonio mínimo, modesto, a un patrimonio que ya se va acumulando, que va dejando. Por lo tanto, hay jóvenes que son como esas rectas o curvas en la economía que han sido siempre así, y que no saben lo que es turbulencia. Y por lo tanto, a veces las turbulencias nos pueden asustar más de la cuenta. Los que han pasado por todas las etapas que hemos vivido en nuestra convulsa y querida América Latina, a veces los viejos tienen la piel más de elefante, más dura. Y por lo tanto creo que también tienen que escucharlo. Ahora, tengo un mensaje para que los seniors, ¿no es cierto?, les abran la puerta a los jóvenes. Y fue uno de los conceptos que dije. No le digas lo que vas a ganar con tu proyecto, con esta idea, con esta posibilidad. Solamente pónganse de acuerdo en lo que están dispuestos a perder. En el límite nada. Y que incluso aunque lo perdieras todo, que podría ser cero, pero aunque lo perdieras todo, haga que haya valido la pena el hacerlo. Correcto. Y fíjate, evocaba la palabra esta capacidad, sobre todo en las empresas familiares, sobre esta resiliencia a la cual haces referencia. Y creo que estas nuevas generaciones, en efecto, han mostrado que aunque
mayormente sofisticadas como la tuya y la mía, cronológicamente hablando, pudimos haber ya vivido algunos momentos de crisis y estos jóvenes, lo que estamos viviendo ahora es cuando hay que sacar la casta, ¿no? Y ver de qué estamos hechos como familia, como individuos, como seres humanos, que nos importa lo que pasa en nuestra sociedad. Y bueno, Walter Piderit pregunta, ¿cuál es el aporte de la nueva generación en los temas de innovación y cómo estos incorporarlos a estos procesos de transformación que justo conversábamos al inicio, Gonzalo? O sea, doy paso a esta pregunta en lugar de hacerte la mía respecto a... Buenísimo. Bueno, primero yo quería solamente agregar un pequeño elemento. Casi todas las grandes empresas que conocemos, estoy seguro que tú, María, Fernando y otros colegas que pueden estar acompañándonos, normalmente el gran salto se lo pegaron en crisis. Entonces, en ese sentido, en la crisis, la palabra oportunidad, ¿no es cierto? Obviamente que se repite tanto en el ideograma chino, o sea, claramente está presente. Y por lo tanto, los jóvenes, si se hacen partícipes, se les abren las puertas. En ese sentido, tienen la oportunidad de aportar en esa transformación. Ahora, ¿cómo hacerlo en la práctica? Hay dos formas. Una es al interior de la organización, de la empresa, el poder liderar, no ser el arroz blanco que acompaña, ¿no es cierto? En el fondo, liderar procesos acotados, piolas, mínimos, pero que por sí mismos vayan demostrando su éxito, su desarrollo en el tiempo. Es una forma de ir de menos a más. El exceso de ansiedad, el ir muy rápido, es mal negocio, porque va a espantar a los más seniors. Por lo tanto, de a poco, o sea, no temas ir despacio, solo temen avanzar. Y lo segundo, para aquellas familias que ya han construido un patrimonio, el Family Office es el reducto perfecto, ideal, pintado, ¿no es cierto?, para desde ese espacio diversificar, crear, innovar y buscar otras opciones, siempre usando el criterio de la pérdida aceptable. Entonces se puede hacer al interior de la organización o más en el plano del holding y de la diversificación. Entonces hay oportunidades. Yo quisiera seguir conversando contigo, Gonzalo, pero tratamos siempre de ser respetuosos con quienes nos confieren este espacio de una hora en sus días. Y no sé si tengas algo, y necesito al menos unos minutitos para compartir una gran noticia de la cual quiero que te esperes, pero quisiera darte la oportunidad o que me aceptes la oportunidad de dar un último mensaje y dejarnos con en este mood reflexivo, pero al mismo tiempo con muchas posibilidades de transformación como nos lo has podido transmitir. Yo creo, los dejaría como con palabras claves. Las palabras claves para mí son emociones. Todas nuestras decisiones tienen premisas emocionales y nunca lo olvidemos. No nos engañemos con la racionalidad ni la objetividad. Eso es un relato, como nos dice Yuval Harari. Segundo, relaciones. Eso es lo que hace a las familias. Y por lo tanto, trabajar en sus relaciones de cercanía y relaciones al interior de la familia, a través de su estructura, con su organización y con las comunidades y las sociedades, creo que son tremendamente claves. Y el tercero, yo agregaría flexibilidad. Estamos en un mundo que lo estamos moldeando, lo estamos construyendo. No es el mundo que nos pintaron en las clases de economía o de administración, que es un mundo exógeno. Ya no existe lo exógeno. Cito nuevamente al doctor Maturana, lo que vale es la conexión entre el organismo, la organización, las personas y el nicho que lo cobija. Y juntos vamos cambiando. Por lo tanto, tengamos fe en el futuro, más allá de las dificultades, y vamos transformando a nuestro nicho en el que vivimos, tal como nos vamos transformando nosotros mismos. Esas serían las tres palabras con las que me quedaría. Estupendo, delicioso. Pues, amigo, muchas gracias. Ya la vida nos dará la oportunidad de hacer esta misma reflexión o esta misma charla, disfrutarla en persona, ya sea aquí o en otro punto del planeta. Lo añoro, mi querida. Muchísimas gracias por la invitación. Fascinante. Y es para quedarse horas conversando. Es correcto. Muchas gracias, Gonzalo. Y hasta aquí, no olviden ingresar a nuestra plataforma de IFEM, donde podrán encontrar recursos, pero sobre todo
sumarse a esta gran comunidad. Y bueno, por supuesto, les pedimos seguirnos en nuestras redes sociales. Y ahora viene la gran noticia, que es que en el IFEM estamos muy entusiasmados por tener la oportunidad de presentar hoy el programa de educación ejecutiva Familias Empresarias Líderes desde GADE Business School. Este programa único que ha sido diseñado de cara a los retos actuales, hacia un futuro de oportunidades y transformaciones disruptivas, como lo acaba de comentar y de reflexionar con nosotros Gonzalo, para apoyar a estas familias empresarias en su trascendencia colectiva a través de desarrollo de competencias necesarias para navegar con éxito en tiempos de incertidumbre, de alta volatilidad, de desafíos verdaderos, pero sobre todo de encuentros, de búsqueda, de transformación y de evolución digital. Los invitamos pues a visitar nuestro sitio, este programa que da inicio el 3 de marzo del 2022 y me gustaría simplemente, para no tomar más de su tiempo, presentarles una muestra de los que serán nuestros instructores internacionales para este programa. No son todos, es solamente porque se pueden sentir identificados quienes nos han acompañado en toda la serie, con Justin Craig, Eric Clinton, quienes han galardonado, igual que Gonzalo Jiménez, esta serie de webinars, y que serán parte del grupo de instructores expertos internacionales que estarán en este programa. Entonces, nuevamente, muchas gracias por permitirnos acompañarlos en este camino de transformación, de formación como familia que busca trascender este espacio con el programa de Familias Empresarias Líderes que inicia el 3 de marzo del 2022. Confiamos en que generará muchas posibilidades para trascender, para florecer, pero para sobre todo dar la oportunidad de que sus legados, el legado de las familias, pueda trascender generaciones. Visite nuestra página ifem.tech.mx/FEL y ahí podrán encontrar toda la información necesaria y detalles de los espacios, de las dinámicas y todo lo que estamos preparando para ustedes, las familias empresarias líderes. Muchas gracias. Buenas tardes.